escribir yo de mi puño y letra porque, pues bueno, no es para nadie un secreto que luego hay libros que son pues más recitados, alguien más los escribe, ¿no? Pero este libro lo escribí yo completamente, pues por eso me tomó tanto tiempo y es un libro muy personal, no es una guía de viajes, es un libro en el cual plasmo cómo mis viajes han transformado mi vida. Hablo de asuntos muy personales, de cosas de mi familia, de la muerte de mi mamá, hablo de cómo viajar me ha transformado la visión del mundo y cómo creo yo que hoy por hoy los viajes deben formar parte de nuestra vida y de nuestra formación personal y laboral. Antes que nada, gracias por estar aquí, a todos ustedes, de verdad, muchas gracias, aprecio su tiempo y su esfuerzo por venir y sobre todo para cubrir algo como un libro. Gracias a Planeta por haber confiado en mí. Y me gustaría aclarar que leí algunas notas de prensa que decían que en este libro estaba narrando mi experiencia en el Titanic. Y la verdad es que no, hay una parte de uno de los capítulos, porque este libro está dividido en 10 lecciones de vida que aprendí a recorrer el mundo, y una de esas lecciones habla del miedo. Y en efecto, hay una parte de ese capítulo en el que hablo mi experiencia en el Titanic, pero fue algo que escribí antes de que sucediera la tan desafortunada tragedia. Entonces no es un libro para los que están buscando el morbo del sumergible, creo que este no es el libro que están pensando. Pero para los que quieren un libro donde les puedo inspirar probablemente no solo a hacer viajes, sino a cómo hacer que esos viajes nos dejen lecciones para toda la vida, ese sí es el libro. Y nada, gracias por estar aquí. Si tienen alguna pregunta, soy feliz de contestarlas. Ya está a la venta, eso sí, en todas las librerías. En la tienda por el mundo y en el aeropuerto y en todas las librerías. Y ya está el libro digital y también el audiolibro que yo lo grabé con mi voz ronca y de mi pecho. A ver. Hola. Hola, ¿y tú? Bien. Oye, dices que tardaste mucho en escribir este libro. ¿Cómo y cuándo surge la idea y qué tanto fue complicado el compilar muchas anécdotas, muchas vivencias, cómo dividirlas, cómo crear la historia de este libro? ¿Cómo fue? La verdad la neta fue muy complicado porque yo soy muy disperso para escribir, es lo que más me cuesta hacer. Pero además en el lapso de 6 años tuvimos 2 editores, hubo un primer libro que al final se fue transformando en el que quedó finalmente, pero gracias a Mario Harrigan, que al final es el editor, pues él me iba guiando para no repetirme en cosas y ubicarme, ¿no? Básicamente que al final pues un autor debe confiar en su editor. Fue muy complicado elegir las anécdotas, saber específicamente qué quería yo contar porque tengo una mente que divaga mucho. Pero creo que el hecho, por ejemplo, de todo el trabajo y de lo que sucedió con 7 veces a Dios, me dio como mucha confianza al escribir. No es un ejercicio que yo haga seguido, me cuesta trabajo sentarme y aterrizar mis ideas en papel, pero con la disciplina de lo que este libro me enseñó, pues espero que sea el primero de algunos cuantos. Gracias por tu pregunta. Por acá, Alan, hola. ¿Cómo estás? Oye, a mí me gustaría saber, de todos esos viajes que has hecho, ¿cuál es el más asombroso y el más terrorífico que viviste? El más terrorífico, fíjate que no tengo, Me encantaría pensar que tengo un viaje terrorífico, pero afortunadamente todos mis viajes han sido muy no te puedo decir placenteros porque hay viajes que han sido un reto, pero de todos he aprendido algo importante. Y el viaje más asombroso, yo espero no haberlo hecho aún. O sea, siempre creo que va a ser el siguiente, porque si hay algo de lo que habla este libro, hay un capítulo que habla de la capacidad de asombro, y yo creo que conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo más edad, conforme tenemos oportunidad de viajar a más lugares, esa capacidad de asombro tiende a mermarse y es nuestra responsabilidad renovarla. Y entonces hablo un poco de cómo hago yo para renovar esa capacidad de asombro y que los lugares me sorprendan como me sorprendieron en el primer viaje que hice a Asia en el 2005. Por acá, ¿qué onda? Isaac Garrido de Cherry Pop.
Oye, aunado a lo que preguntaban antes de cómo fue el proceso de escribirlo, me gustaría saber si tomabas notas entre los viajes, cuando tú mismo compartes que te enfocas en la experiencia, no sé si te pilló entre viajes este libro y tomabas notas en los aeropuertos. Y también me gustaría saber, cuando tu proyecto surge en el mundo digital, ¿cómo se sintió y cómo fue la experiencia de plasmar un proyecto en un formato tan tradicional como el libro? Es una gran pregunta. Para mí, creo que el libro me da la oportunidad de contar muchas cosas que no puedo contar en mis videos. Principalmente cosas como muy personales, mi punto de vista sobre la muerte y cómo lo comparo con los viajes y el final de un viaje y el viaje, la vida misma como un viaje. Creo que me voy a cosas probablemente más profundas o más deep en el libro que lo que puedo hacer en mis videos. Y lo que sí me pilló entre viajes, o sea, entre viajes me tomaba el tiempo de escribir, pero hay muchas de estas anécdotas que ahora es que como la historia de humanidad nacieron de lo oral. Son muchas anécdotas que yo le contaba a mis amigos de que había vivido en mis viajes y me habían dejado marcado, y al final las retomé. Y hay otras que nacieron como artículos de alanporelmundo.com que yo escribía y que desarrollé y amplié para el libro. Porque al principio, cuando nació el proyecto, escribía yo mucho más en alanporelmundo.com. Ahora no lo hago tanto, pero normalmente sí había cosas que no estaban en los videos, que los plasmaba también en escrito. Gracias. Por acá, ¿qué onda? Un gusto, Luis Alejandro, de Televisa Espectáculos. ¿Cómo vas? Oye, a ver, 2 preguntas, 3. ¿Cuántos países has viajado? ¿Cuántos viajes has hecho? Esta es la curiosidad. ¿De dónde nace tu necesidad de viajar? ¿Y a dónde es a donde te falta ir? Bueno, gracias. No, hombre, gracias a ti por tus preguntas. No sé cuántos países conozco. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Contar historias, no países. Y hablo de esto, me lo enseñó un viajero. Mira, aquí está, Contar historias, no países, es la lección 3. Lo aprendí de un viajero en Vietnam y de la importancia que es, al final, por supuesto que si alguien quiere contar los países que conoce está perfecto, no lo critico, pero podemos conocer 150 países y seguir siendo unos imbéciles. Entonces, lo que importa es cómo los lugares que conocemos nos transforman y en el mejor de los casos nos hacen mejor persona. Eso creo que es lo que yo he aprendido viajando. Entonces, entiendo, es una pregunta que yo he hecho mucho, pero ya no los cuento, ya no los cuento. Me faltan muchos más países de los que la gente cree. No conozco Australia, no conozco Turquía, no conozco gran parte de África, que es el continente olvidado, que tengo una deuda ahí pendiente. Hay muchos lugares que me faltan, pero yo espero que me quede mucha vida para recorrerlos. Muchas gracias. Hola, Alan. Hola. Mi pregunta es acerca, bueno, me suena tu libro más a un viaje introspectivo en tu vida. Entonces, ¿me podrías decir qué crees tú que ha sido el cambio psicológico y a lo mejor hasta físico de cuando empezaste en tu primer viaje hasta ahora? ¿Qué es lo más relevante que has notado en tu personalidad? Tienes toda la razón, es muy acertada tu pregunta. El libro habla de cómo un viaje externo puede convertirse en un viaje interno, pero también habla de cómo hoy por hoy, con la tecnología y la facilidad que existe de que cada vez más y más personas podamos viajar, no necesariamente los viajes como antes te ilustran per se. Hay que tomar la decisión de que te transformen. Yo creo que a mí me han transformado en muchísimos aspectos, han influido muchísimo obviamente en mi trabajo como actor y como artista, todo lo que he visto en el mundo. Eso me alimenta y me regala una inspiración. Muchos pintores y artistas viajan para inspirarse, pero yo creo que la transformación más grande ha sido el entender que todos, absolutamente todos, no importa el idioma que hables, el color de tu piel, tu orientación sexual, tu religión, buscamos exactamente lo mismo, que es el amor. Gracias. Hola, Alan. ¿Qué onda? De Capitalino. Acabas de decir que te faltan muchos países por explorar, pero si tuvieras la oportunidad de escoger entre el mar y el espacio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Entre el mar y el espacio? No, el espacio, el mar ya fue. El espacio. Y a mí me gusta mucho cómo las fronteras de la exploración están siendo
O sea, lo que nos ha tocado ver en estos años de cómo ha avanzado la tecnología es brutal, es brutal. Lo hablo en el libro de cómo yo en mis primeros viajes ni siquiera me llevaba el teléfono, porque no tenía caso llevarte el teléfono, no había internet en todos lados, ni siquiera eran inteligentes. Y hoy por hoy es impensable no llevarte el teléfono para viajar. Y entonces, ¿cómo se han transformado nuestras vidas? Pues yo en la escuela aprendí mecanografía, o sea, a mí no me enseñaron computación en la secundaria. Entonces, se ha transformado mucho el mundo, y pensar que hoy por hoy los viajes al espacio ya son una posibilidad, aunque pues al alcance de muy pocos porque cuestan muchísimo dinero, y que quizá en el futuro se convierta en una posibilidad al alcance de mucha gente, me vuela la cabeza. Es decir, me emociona pensar y tengo la esperanza de que sepamos encontrar un equilibrio entre la tecnología y nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Alberto Rojas, de eres.com.mx. Te tengo dos preguntas. La primera es si hay algún país que te ha llamado la atención como para experimentar la cultura más a fondo y más allá del turismo, o sea, quedarte a vivir ahí, trabajar ahí por algún tiempo. Y la otra es, ¿cómo crees que serías tú, bueno, los viajes cambian, lo decías hace un momento, ¿cómo crees que serías hoy tú si no hubieras tenido esta experiencia de viaje tan constante? Ay, es una gran pregunta. Fíjate que hay un capítulo del libro que se llama El nacionalismo se cura viajando, pero esto no es nacionalismo, es de verdad un amor a mi país genuino. Conforme más viajo, más me gusta México. Es decir, más me gusta vivir aquí. Sé que tenemos muchas cosas que arreglar, muchas, y hay cosas que digo, puta, podríamos, nos quedamos ahí. Pero creo que México, bueno, las posibilidades que a mí me ha dado y la vida que yo tengo aquí, no me la imagino en otro lugar. He tenido la oportunidad de vivir en España cuando fui a hacer hoy no me puedo levantar. Y te juro que pagaba tanto de impuestos que me iba yo a los parques y arrancaba el pasto y decía, esto es mío. Sí, o sea, hay cosas que uno valora y que cada país tiene de manera distinta, ¿no? Me gustaría que en México tuviéramos la seguridad que existe en un país como Japón o prácticamente en muchos países asiáticos. Pero me gusta mucho México. Y no sé cómo sería yo si no habría viajado. Hay una parte del libro que dice que no viajo porque me siento inteligente, sino porque tengo unas ganas irremediables de que se me quite lo imbécil. Entonces yo creo que si no, probablemente sería más imbécil que ahorita. Hola, ¿Qué onda? de Canal 6. Oye, pues también como dices tu libro, te cambia tu vida, te transforma, pero también te ilustra. ¿Qué tanto han ilustrado tu vida? Y también ya es el viaje de tu vida que todo el mundo queremos hacer, o todavía no me encuentras ese viaje, o ya sabes dónde podrías ir. Pues yo creo que los viajes me han ilustrado de muchas maneras y lo narro en el libro en estas 10 lecciones que para mí son las más importantes, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, aprender a vivir el aquí y el ahora, que ahora con la tecnología se nos olvida y cómo los viajes nos recuerdan que lo único que tenemos es el momento. Pero al final el viaje de mi vida es la vida misma. Ahora ya no, trato de no pensar en regresar a casa, sino en continuar mi viaje en mi propio hogar. O sea, llegué el domingo de Japón y no sentía que estaba regresando a casa, sino que ahora me voy a México, ¿no? O sea, si hay mucha gente, y hay una parte del libro en el que lo narro, que en uno de mis primeros viajes, pues estaba yo todo agüitado de que estaba regresando del viaje, y a un lado de mí había unos extranjeros que venían a México de vacaciones. Y entonces dije, ok, yo estoy terminando mi viaje y ellos están iniciando el suyo, pues yo podría tomar la actitud de ellos y van a mi país a viajar, ¿no? O sea, pues yo también voy a mi país. O sea, no tengo por qué estar triste, el viaje continúa. Yo creo que el viaje es la vida misma, y espero que, justo acabo de ir con Jesse Cervantes en la mañana y me preguntaba si la inmersión al Titanic era el viaje de mi vida, y le decía que no, que yo esperaba que no, que hubiera todavía más, que existan más aventuras que me esperen y que me sorprendan. Gracias a ti. Hola, Sandra Márquez de Perú, Estados Unidos. En tu primer capítulo del libro hablas de estas primeras veces y las emociones que te causan, ¿no? El viajar, el conocer nuevas culturas. ¿Qué emoción te causó el ver terminado este libro que te costó un tiempo realizarlo? Esa es la primera.
Y la segunda, ¿cómo eliges a dónde viajar? ¿Y cuál va a ser tu próximo destino? Eso, gracias Sandra. Honestamente cuando lo tuve en mis manos, pues me emocionó mucho, ¿no? Pero siempre que logro algo y que cumplo un sueño, me da miedo de que digo, ay, ya me podría morir. Digo, ya no puedo ir a este mundo. Sí me dio mucha emoción, honestamente, porque fue un trabajo de mucho tiempo. Y me emocionó sobre todo el saber que este libro puede acompañar a mucha gente físicamente en sus aventuras. Entonces me sentía como estar yo con ellos, ¿no? Cuando la gente me ha mandado fotos de libros en otras partes del mundo, me emociona mucho, la verdad. ¿Y cómo planifico mis viajes? A través de Alan por el Mundo, escucho mucho a la gente, lo que me piden los lugares. Tenemos una línea de atención al viajero, que es una línea, si tienen alguna duda sobre mis contenidos, que es completamente gratuita y les ayudamos. No les planificamos los viajes, pero les ayudamos si tienen alguna duda de lo que vieron en Alan por el Mundo. Y tenemos una data que nos da esa línea de qué lugares ellos nos piden más cosas, y también me baso mucho en eso. Y mi siguiente destino no me gusta decirlo porque desde la pandemia, que tuve que cancelar muchos viajes, dije, ya no vuelvo a decir a dónde voy. Te puedo decir de dónde acabo de llegar, pero a dónde voy, prefiero no. Gracias. Hola, Alan, ¿cómo estás? Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué lecciones dejaste fuera de las 10? Porque, digo, a pesar de que son como muy introspectivas, decir, posiblemente dejaste más fuera. Y la otra es que también en el libro hablas mucho de la importancia tanto de leer como de viajar. ¿Qué libros para ti han sido estos que han significado tanto como un viaje, o sea, que te han cambiado la vida para siempre? Ay, esa es una gran pregunta. Yo me acuerdo que cuando llegué a vivir en la Ciudad de México leí Azteca de Gary Jennings, que es una novela histórica muy buena, y me enamoró mucho de mi país esa novela. La manera en que lo narra, en que te cuenta todo absolutamente, me parecía fantástico. O sea, estaba yo tan picado que me acuerdo que manejaba y en los autos paraba y agarraba el libro porque quería seguir leyendo. Me parece que a través de la ficción, porque ese libro es una ficción, podemos enamorar a la gente de las culturas, y creo que también eso hacen los viajes un poco. Ese es un libro que te puedo decir que me marcó. El arte de viajar de Alan de Botton también me parece un gran libro que los viajeros sería ideal que leyéramos. Y hay un libro que no me acuerdo el autor, voy a fallar, que de hecho no está publicado en México, que se llama Why the Dutch Are Right, que habla justo, es un inglés que está casado con una neerlandesa, y habla precisamente de todas las bondades y cosas criticables de la cultura de los Países Bajos, que a mí me parece un país muy admirable y que puede ser muy ejemplar en muchos sentidos. Ha sido el país bandera de tolerancia, pionero en muchas cosas, el primer país, por ejemplo, que abrió el matrimonio igualitario, y se cuestiona muchas cosas. Él dice, ¿por qué los holandeses trabajan 1 hora menos que los ingleses pero ganan 10% más? Como no poniéndolo como la sociedad ideal, pero sí como una sociedad ejemplar en muchos sentidos, pero al mismo tiempo, al ser una sociedad tan tolerante, tienen en enero una costumbre del Black Peter, que es el blackface, ¿no? Y entonces, como está tan arraigada en los Países Bajos, pero al final ellos son tan críticos de la tolerancia y del racismo que dices, ¿cómo puedes tener un acto así? Entonces el libro me encanta porque cuestiona mucho a la sociedad holandesa, y creo que viajar, a mí algo que me gusta de viajar es poder aprender de otros países para aplicarlo en el nuestro, ¿no? Así como hay cosas que de repente viajo y digo, ay, mira, hay muchos países de Sudamérica que han copiado cosas de México, y eso me gusta. Digo, ay, qué padre que nosotros seamos un ejemplo de algo y también nosotros aprendemos de otros países. Eso me parece a mí maravilloso, la verdad. Hola. Hola, Alan, mucho gusto, felicidades por el libro. Yo tengo una comunidad grande de mamás, ¿no? Y entonces siempre estamos pensando en cómo motivar a los niños a que se despeguen del celular. Uy. ¿Qué les dirías tú, qué les recomendarías a esos chavos que de verdad, en lugar de usar una herramienta, para su vida? Ay,
esa es una gran pregunta. Y fíjate que hablando de libros, hay un libro del que hablo justo en este libro que se llama Dopamine Nation, que es de una psiquiatra, y justo habla del efecto de la dopamina, que es lo que nos dan los celulares. Y es un tema mucho más delicado del cual yo no estoy calificado completamente para hablar. Pero el tema de los celulares en los niños y en nosotros mismos es una adicción tan fuerte como la droga. No es un tema de aprende y deja tu celular. Es adictivo. Estamos ya adictos al teléfono celular. Somos adictos a él porque el teléfono celular nos genera dopamina. Y hablo de un ejercicio que sucede en los viajes, que está comprobado que hay muchas veces que la foto que subimos de un viaje, si tiene éxito en nuestras redes sociales, aunque no seas influencer, si tu tía te escribió, te comentó y dijo, qué padre, qué increíble, y tiene una reacción positiva, mucho más que otros posteos tuyos, esa respuesta puede generar incluso más dopamina, que la dopamina es finalmente lo que te genera la felicidad, más dopamina que el viaje mismo. Y eso, no sé si decirlo peligroso, pero me parece digno de analizar, porque entonces estamos viviendo en muchas cosas, hoy lo vemos, nuestros viajes a través de los posteos. Y entonces vemos gente que viaja y se toma muchísimas fotos. No lo estoy criticando, pero entiendo por qué, porque entonces lo que suban, aunque, ay, parece que estoy súper feliz, tomo una foto como que no me doy cuenta, y yo lo he hecho muchas veces, es por la recompensa que va a tener cuando yo lo suba a redes. No me está importando lo que yo sienta en el momento, sino lo que voy a sentir cuando suba eso. Entonces el tema de dejar el celular, honestamente creo que es algo de lo que se va a hablar mucho de el detox digital, de cómo quitarnos la adicción a los celulares, igual que nos quitamos la adicción al alcohol, la adicción al azúcar, la adicción a las drogas, porque es difícil encontrar un equilibrio cuando hay una química cerebral involucrada y está bien perro, ahora sí, está muy complejo. Mi única recomendación, yo no tengo hijos y no soy nadie para decirlo, pero si tuviera, probablemente esperaría lo más posible a darles algún gadget o algún celular. Entiendo los beneficios que tiene, pero también siento que a la larga nuestra salud mental está depositada en ese aparato. Nombre a ti. Hola, Javier Moral de la agencia EFE. Una pregunta, ¿tu libro va dedicado a la memoria de tu madre? Sí. Quería saber qué palabras le dirías a tu madre si estuviese aquí y también qué pensaría si te viese ahora mismo en tu posición. Si me viera... en tu posición ahora mismo, ¿dónde estás? Pues yo creo que ella estaría muy orgullosa. Fíjate que mi mamá nunca vio el éxito que tuvo Alan por el mundo. Fue testigo de mis primeros viajes, pero era una mujer muy preocupona y se la pasaba muy mal cuando me iba de viaje. Ella todavía vivió mi viaje a Japón, mi viaje a China, mi viaje a Marruecos, mi primer viaje a la India, y se la pasaba mal. O sea, sufría mucho de que estuviera yo tan lejos, porque mi mamá no fue una mujer viajera, y entonces siempre tememos a lo que no conocemos. Entonces, si ella hubiera tenido la oportunidad de hacer esos viajes conmigo, estoy seguro que entendería lo placenteros que pueden llegar a ser, pero además lo mucho que puedes aprender y también tantos prejuicios que tenemos sobre la inseguridad al viajar, ¿no? Creo que estaría muy orgullosa, eso sí estoy seguro. Y también algo que empecé a hacer a partir de Alan por el mundo y de la muerte de mi madre, que lo hablo en este libro, fue que para atravesar ese duelo hice un viaje con mi papá a China, y es uno de los capítulos que más me gusta, de cómo un viaje puede ayudarte en un proceso de sanar, ya sea de un rompimiento amoroso, de un duelo, de cualquier tipo de duelo. Un viaje per se no sana, en mi opinión. No es como de me voy a París y por arte de magia voy a regresar sanado, pero sí el acto, sobre todo de viajar solo, de estar en un lugar que no es tu hogar, de ver y reconocer la belleza del mundo, puede reconciliarte con la belleza de tu propia vida. Eso es lo que yo creo. Y otra pregunta. Ahora, con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿te gustaría viajar a Ucrania para vivir todo lo que se está viviendo en esos momentos? Pues no soy periodista de guerra, la verdad, y honestamente, fíjate, es una gran pregunta. Justo he estado mucho en el cuestionamiento de
viajar a lugares, uno, que pueden generar muchas vistas, generalmente lugares en conflicto, lugares como Corea del Norte, lugares como Ucrania. No es mi tipo de viaje. Yo lo que quiero hacer y lo que hago a través de Arma por el Mundo es justo resaltar la belleza del mundo, y me parece que las guerras es todo la antítesis de la belleza del mundo. Pero también no me puedo limitar a visitar únicamente lugares que comulguen con mi ideología, ¿no? Cuando yo visité Rusia, no era un país tan radicalizado como lo es hoy por hoy, y las cosas que han hecho en contra de la comunidad LGBT me parecen penosas, pero aún así consideraría a lo mejor en un momento ir, como en su momento fui a Qatar, como en su momento, y de eso hablo también en el libro. No puedo si limito mis viajes únicamente a los lugares a los que comulgan con mi ideología, no podría ir ni a Puebla. Sí, la verdad. La verdad. Entonces, no puedo hacer eso, ¿no? Y porque además me sigue todo tipo de gente. Yo lo que trato es resaltar la belleza del mundo, y cuando se dio la oportunidad, porque sí busqué una agencia para visitar Corea del Norte en plan turista, y lo que sucedió fue lo siguiente, de eso no hablo en el libro. Mandé un mail a una agencia que se dedica a hacer viajes turísticos a Corea del Norte, le conté lo que yo hacía, le dije: yo hago videos, hago esto. Esto estoy hablando hace como 5 años, 6 años. Le dije que mi intención era conseguir una acreditación de prensa para que el país y ellos supieran lo que yo estaba haciendo, no hacerlo a escondidas, y si ellos me podían ayudar. Y su respuesta fue súper clara. Me dijo: podemos intentar conseguir una acreditación de prensa, nunca en nuestros 9 años como agencia hemos visto una, y puedes venir a hacer el viaje y grabar, pero si tú grabas algo a escondidas, lo publicas y saben que el viaje lo hicimos cuando lo hiciste con nosotros, puedes poner en riesgo a nuestra agencia y a la gente que trabaja con nosotros en Corea del Norte, y puede ir a la cárcel. ¿Quieres cargar con eso? No, la verdad no. No quiero cargar con eso, y no soy la persona que quiera lucrar con la miseria de otro país. Incluso cuando fui a Cuba, solo me enfoqué en resaltar las bellezas de un país como Cuba, que tiene muchas, y muchas cosas criticables como las tiene cualquier otro país, como México, como Turquía, como cualquier país europeo. No, todos los países tienen sus luces y sus sombras. Yo me dedico a la luz, no así en un plan de Buda, pero ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Soy Hugo Rey de Radio Cúpula. Me gustaría saber, con todos estos viajes, con todo lo que has visitado, ¿en algún momento tú dices: oye, quiero ir a vacacionar a algún lugar? ¿O lo tomas trabajo y conocer? ¿Cómo es esa parte? Porque me imagino que ha de haber una división ahí. La hay, y gracias por tu pregunta, sí es muy importante. Uno, la gente cree que me la vivo de vacaciones, y te puedo decir que de mis amigos que me han acompañado a viajes, la mitad deserta al cuarto día. No aguantan levantarse temprano, no aguantan el equipo que tengo que cargar. Es una friega hacer lo que hago, ustedes lo saben. O sea, ay, qué padre que va a ser eventos a cubrir a sí mismo, ¿no? O sea, es una madriza, la verdad. Es una friega hacer lo que hago, pero me encanta. Y estoy consciente de que no toda la gente lo podría hacer. Pero sí hago durante el año varios viajes personales en los que no voy a trabajar. Ahora que estuve en varios países, estuve en Corea trabajando, y luego me fui a Japón unos días para estar yo conmigo. Y sí grababa algunas cosas para historias, para TikTok y eso, pero no grabé videos para YouTube, que es generalmente lo que más tiempo me toma. Y es un viaje para mí. Y me gusta darme mi tiempo, me gusta darme mis vacaciones, pero que la gente piense que yo me la vivo de vacaciones, honestamente lo tomo como un cumplido, porque eso quiere decir que hago bien mi trabajo. Pero sé que si los pongo en mi lugar, 2 días les doy, 3, cuando mucho.